Quiero decirte esta mañana que Dios no te insiste. Tú tienes que insistir, como dice Lucas 18. Dice que una mujer se presenta delante de un juez y ella insistentemente le dice, por favor, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Sabes que Dios es justo, pero te va a hacer justicia cuando busques su palabra, porque su palabra es fiel para contigo. Entonces tú te darás cuenta de la importancia que Dios te puede hacer justicia. Pero si no conoces la justicia de Dios, no conoces su palabra, ¿cómo rayos piensas que Dios te va a hacer justicia? No lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque tienes que aprender a buscar su palabra y su palabra te va a mostrar la justicia. Cuando tú te das cuenta de la importancia de buscar su justicia, Él te va a mostrar, te va a decir, ¿sabes qué? Así funciona, así funciona. Y te dice en el versículo 1, ora sin cesar, ora constantemente, ora, ora. Pero ¿cómo quieres que Dios te haga justicia si no estás orando, no estás congregando, no estás meditando la palabra de Dios? ¿Cómo sabe? ¿Cómo hijo sabe de lo que es de su padre? Dice, yo estoy involucrado en los negocios de mi padre, pero si no te involucras en orar, en meditar, en congregar, ¿cómo sabes que Dios te va a dar respuesta? ¿Cómo sabes que Dios te va a dar? Dios no es un Dios mágico que viene, te saca un sombrerito, te saca una magia y ya, listo. No, Dios no es mágico. Dios es excelso, Dios es poderoso, Dios es increíble. Él te va a dar las cosas según como dice su palabra. Hazme recordar tu pacto, hazme recordar mis palabras y yo tomaré en cuenta, las haré en cuenta. Pero si tú no sabes ni la palabra de Dios, ¿cómo quieres que Dios te haga justicia? A veces tomamos personas y dicen, Señor, hazme justicia en mis enemigos, hazme justicia, apártalo, pero Dios no lo va a apartar porque dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores y me honras. Dice, y yo te honraré. O sea, tú eres su hijo, que a pesar de que muchas veces estás en la mesa de esos angustiadores, Él te va a sentar y te va a dar honra. Y a ellos los va a avergonzar, pero no a ti te va a dar honra. Por eso es importante saber la escritura de Dios, es importante escudriñarla. A veces sabemos que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y toda la vida estás en ese concepto, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, y no buscas al pastor. ¿Cuál es lo lógico entonces? Piensa que Dios es un Dios que te añade, eso es lo que decía hace un momento. Piensa que Dios toda la vida te va a añadir. Si buscas su reino y su justicia, si buscas su reino y su justicia, si buscas su reino y su justicia, si buscas a Dios y su palabra, que es su justicia, entonces Él te va a dar las cosas progresivamente, poco a poco y a poco, poco a poco y a poco. Y así te lo va a dar poco a poco y a poco. Pero si no sabes lo que dice la palabra de Dios, si no sabes lo que dice las promesas de Dios, si no sabes lo que dicen los pactos que hizo contigo Dios, si no sabes lo que Él te hace recordar en su palabra, ¿cómo piensas que Dios te va a dar lo demás? Por eso el mensaje de ahora es la importancia de buscar a Dios, de insistir una y otra vez de Dios. Insístele a Dios, Dios no se va a cansar, Dios no te va a decir, ¿sabes qué, Dios? Hoy día, Josué, hoy día tengo otras ocupaciones, no puedo atender tu oración, no puedo atender a que medites la palabra de Dios, ¿sabes que estoy ocupado? Dios no es así, Dios está la 24/7 para atenderte. Dice, sus oídos están atentos a la voz de tu oración. ¿Y qué dice Pablo? Mientras que llego yo, ocúpate en la lectura. ¿Crees que Pablo solamente recibió esa revelación porque él nomás tenía que meditar? No, todos tenían que meditar, todos tenían que congregar. No solamente tu pastor tiene que meditar, tú también tienes que meditar para que mientras que Dios viene a darte una palabra, tú medites y puedas recibir esa porción de parte de Dios. Por eso es importante meditar, por eso es importante orar. ¿Quieres cambiar tu ciudad? ¿Quieres cambiar la vida de los demás? ¿Quieres cambiar y trastornar y transformar la vida de todo este barrio? Pero si no estás meditando, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo conoces la promesa de Dios que dice, aunque me fuere y te volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré sin cumplir lo que he dicho que haré contigo? Entonces, ¿cómo quieres que Dios traiga a las personas a su camino si no sabes ni siquiera ese versículo que dice en Génesis 28:15? Es una promesa para toda la gente. Dice, yo he traído gente de otras naciones, he traído extranjeros para
No para bendecirlos, no para alcanzar, sino para que conozcan de mí, por causa de mí. Muchas veces les están metiendo ideas de que solamente es para que alcancen beneficios, para que alcancen sueños, para que alcancen y alcancen y alcancen, y no funciona así. Dios dice, primero busca mi reino y mi justicia, mi reino y mi justicia, por causa de mí vendrán. Eso es lo que hizo Dios, por causa de Él tienen que venir, por causa de Él tienen que estar, por causa de Él tienen que buscar. Cuando tú buscas a Dios por causa de Él, entonces podrás ver más allá de beneficios, más allá de añadiduras, podrás ver, más allá de lo que Él te puede dar, podrás ver a Dios, que Él es primero. Él es el reino, Dios, y su justicia es su palabra. Entonces, cuando veas eso, Dios te va a dar las cosas progresiva y progresivamente. No te lo va a dar así de forma instantánea, como tú piensas. Dios no es un mago que te resuelve, que te hace un truquito de magia con tus manos. No, Él no dice, wow, así nomás, truena los dedos y van a hacer las cosas como tú quieres. No, Dios no te va a dar así. Dios te va a dar de forma progresiva. Pero primero, si Dios no te ve buscando su reino y su justicia, no te va a dar nada. Porque Dios dice, primero es mi justicia, primero es mi reino, primero es su reino y su justicia. Busca a Dios, que es su reino, y busca su palabra, que es su justicia. Por eso insiste en orar, insiste en congregar, insiste en meditar, porque Él te va a dar las cosas, pero cuando sepas lo que dice papá en su escritura. Por eso dice, toda la escritura fue inspirada por Dios. Es útil para corregir, para redarguir, para enseñar. Es útil y es para toda buena obra. Dios no te hace cosas a medias, Dios te hace completa, dice para buena obra. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere hacer a través? No es que haga un templo, la obra que Dios quiere hacer es en tu vida. Tú eres el templo de Dios, entonces tú tienes que ver que la palabra de Dios es para toda buena obra. Él quiere hacer una obra en tu vida. Por eso tienes que conocer la palabra de Dios. No puedes estar hiriente siempre en el camino de Dios. No puedes estar como si no conocieras la palabra de Dios. Así sé estas pequeñas promesas y ya me sé que Dios me ama, que Dios está conmigo, que Dios va a estar conmigo, que si tu presencia conmigo no va, tú irás conmigo. Y estás así como los que dicen en unas congregaciones, dicen, que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Y toda la vida vas a pasar conociendo a Dios, que sea la voluntad de Dios. Cuando llegas al cielo vas a estar diciéndole, que sea la voluntad de Dios. Y Dios no quiere que hables así. Dios quiere que tú conozcas la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Y cuál es la perfecta, agradable y voluntad de Dios? Es su palabra. Aquí vas a encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aquí la vas a hallar. Acá están las promesas, acá están los pactos de parte de Dios. No hay de otra forma. Se le aconsejan mucho a los jóvenes que lean proverbios, se le aconsejan mucho a los adultos que lean salmos, se le aconsejan mucho a los miembros de la iglesia que lean los libros de Juan, Marcos, Lucas, Mateo. Se le aconseja a las personas que lean los libros proféticos, se le aconseja y se le aconseja y se le aconseja y se le aconseja, y nunca recibes el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no es que te aconsejen, es que tú mismo busques el alimento que necesitas para tu vida. Y Dios es tan bueno que te dice, medita esto, porque esto es mejor para ti. Medita aquello, porque es mejor para ti. No busques recomendaciones, no busques a alguien que te aconseje y te diga, mejor te recomiendo que busques esto, te recomiendo que busques aquello. No, Dios te va a dar una porción. Y no es que tomes un texto para que sea un contexto y luego sea un pretexto. Porque muchas veces la gente busca eso, un texto fuera de contexto, es un pretexto nada más. Buscan un pretexto para decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo leí este pasaje de la Biblia y así, te digo que es así, y no es así, porque la palabra de Dios es buscar un antes y un después, un antes y un después. El versículo que estás buscando tienes que irte a un antes y un después para saber lo que dice la palabra de Dios. Todo profeta que viene de parte de Dios te dice que está escrito la promesa de Dios aquí y tú tienes que tomar la promesa de Dios. Dice que Él te santificó y te hizo profetas a las naciones. Entonces tú puedes profetizar la palabra de Dios, tú puedes enseñar, pero tienes que tener claro la importancia de meditar, no buscar recomendaciones, no buscar al amigo, no buscar al pastor, decirle, ¿sabes qué? Y el pastor te va a decir, busca mejor esto. Claro, a él le funcionó, a tu amigo le funcionó, pero a ti te tiene que funcionar otra palabra que es necesitada para ti.
Tú tienes que aprender a buscar tu propio alimento. No toda la vida vas a estar ahí como un náufrago pidiendo ayuda, auxilio, ayúdame. Porque si tú ves esa película de Náufrago, toda su vida estuvo ahí, pero él tenía una ventaja, que a pesar no se sentía solo porque él tenía una pelota que dibujó y estaba manchada de sangre y él la llamaba Willy y era su amigo. Tú eres amigo de Dios y tienes que aprender a buscar el consejo de Dios. Tú no estás solo ni sola, tú tienes que aprender a buscar el consejo de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de su escritura. Hasta que rescataron su vida, dice, del náufrago y volvió a su familia. El plan de Dios es que tú estés con tu familia. El plan de Dios es que tú compartas el mensaje de Dios con tu familia. No hay de otra, porque ese es el consejo que Dios te dice. Te doy este consejo, pero también impárteles a tu familia este consejo. Dice, y cuando se levanten, y cuando se acuesten, y cuando vayan a caminar, y cuando estén en el baño, cuelguen algo. Cuando estén en las puertas, cuelguen versículos, cuelguen todo. Y prediquen a su familia. Si no le estás compartiendo a tus hijos, pues busca a tus hijos y compárteles. Si no estás compartiéndole a tu familia, pues ve y compárteles. No esperes que el pastor venga a la semana, toque tu puerta y te diga, hermano, he venido a traerte la palabra de Dios, acá dice tal cosa, y cuando se va no escuchaste nada, no prestaste atención, porque lo demás, todo lo que hiciste es escuchar la chacota, escuchar chacoteadas, de reírte que esto, sí pastor, que bien, mira que he escuchado esto, que he hecho esto, y te hacen esas murmuraciones y solamente estás escuchando murmuraciones en vez de escuchar el mensaje de Dios, y estás tan presto a lo que dice el mundo que lo que está diciendo Dios. Y dices, sí, así es mejor, así funciona mejor, pastor, ¿qué le parece mejor? Y sí, mejor, pastor, estoy pasando esto. Y cuando estás contando tu punto de situación, muchas veces estás haciendo juergas, estás haciendo murmuraciones, estás chacoteando, y Dios dice, ¿cómo te voy a dar la palabra así si no estás dándole ocupación a mi palabra? Dice la importancia de darle ocupación. Cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios, tienes que estar atento, no tienes que estar haciendo chacota, porque muchas veces, incluso hay gente adulta que paran haciendo chacota hoy en día, solamente dice, habla bien, habla bien, habla bien, esa es chacota. ¿Por qué mejor, de vez de esto, no te ocupas en la palabra de Dios, no te ocupas en el mensaje de Dios y sencillamente... En otros tiempos, tú cómo te sentabas, cómo oías el mensaje de Dios, no te importaba si el hermano se movía de su asiento, se iba al baño, tú querías estar ahí escuchando el mensaje de Dios. Y ahora en este tiempo, porque el hermano se va, el otro quiere ir detrás, voy a ir al baño también. No se trata de eso, se trata que tú te quedes ahí a escuchar el mensaje de Dios. Si el hermano se movió, no se movió, si estás en una célula y estás escuchando el mensaje de Dios y un hermano se fue al baño, no vayas detrás de él, quédate a escuchar el mensaje. Ahora, si tu amiga le están llamando en el celular, no haga lo mismo. Mi amiga me están llamando, entonces yo también voy a llamar a mi otra amiga. Y estás así, no corras detrás de esa persona. Mejor quédate a ocuparte, a escuchar la palabra de Dios. Ocúpate a escuchar la palabra de Dios. Salvo que sea una emergencia, pero muchas veces hoy en día todo es emergencia, 911. No, pastor, un ratito, me están llamando. Pastor, es el negocio. Ni siquiera piden permiso al pastor, se van, se salen de su asiento, se van. Otros sencillamente se van al baño sin pedir permiso. No levantan la mano, pastor, voy a ir al baño. Sencillamente agarra y se van. Cuando el pastor dice, pudiendo haber recibido una palabra ya de Dios, se mueven del baño y pierden la porción de la palabra de Dios, pierden esa ocupación de la palabra de Dios y su mente después, en esos 5 minutos que estaban ocupados en el baño, vinieron cuantos pensamientos diciéndole, ¿sabes qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Mejor vete a tu casa. Hay veces en que te toca así, que vienen a tu mente pensamientos y te dicen, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Mejor vete a tu casa. No, estás cansado, mejor vete, has trabajado mucho durante el día, mejor vete a tu casa. Y te vas o te quedas, pero ya no estás con ese corazón que necesita recibir la palabra de Dios, que es la ocupación. ¿Sabes qué? Para meditar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Para poder recibir la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Para poder escuchar la palabra de Dios, tienes que tener ocupación. Más que disciplina, porque a veces uno marca una disciplina. No te puedes mover. No puedes hacer esto. No puedes hacer aquello. No, tú tienes que aprender a tener un corazón ocupable. Tienes que aprender a tener un corazón ocupado. ¿Sabes qué? Si el hermano se mueve, se va para allá, tú simplemente escucha el mensaje de Dios. No voltees en la iglesia a ver al hermano que se fue, o que se quedó, o que vino después. No te quedes a ver al hermano de atrás. Sencillamente ve y ocúpate en escuchar el mensaje de Dios. Porque Dios te está viendo atentamente y tú tienes que ir a Dios insistentemente, orando, congregando, meditando. Ocúpate, empiézate a ocupar en las cosas de Dios.
No toda la vida vas a estar errante a que venga el pastor, a que venga el amigo, a que venga el vecino que ya es creyente y que te dé la palabra. No, tú tienes que salir de ese momento errante y comenzar a orar, a meditar, a congregar. Mira cuántos años tienes en el Evangelio. Medita, identifica cuántos años tienes en el Evangelio y cuántos frutos hay dentro de ti. Míralos dentro de ti. Porque si no estás dando frutos, tienes que salir esos frutos, pero tienes que hacerlo ya. Tienes que empezar a meditar ya. Tienes que empezar a orar ya. Tienes que empezar a congregar ya. De tu boca no puede salir como decía haciendo un mensaje anterior, no puede salir serpiente, cosa venenosa. Tiene que salir cosa fructífera. Porque dice, la Escritura dice en Marcos 16, 17 o 18, dice, y tomarán en sus manos, ¿qué? Serpientes, y cosa mortífera no les hará daño. ¿Tú crees que eso que dice la persona o el creyente que no tiene frutos, te va a decir esa cosa mortífera que muchas veces pretenden hacerte daño? No se hace daño a la otra persona, se hacen daño a sí mismos. Y dice, y hablarán nuevas lenguas y serán fuera demonios. ¿Sabes qué? Esos no son personas que son movidas sencillamente por gente que quiere decir lo que quiere decir. Son espíritus inmundos que hablan a través de esa persona y son creyentes que se dejan mover por eso porque no están meditando la palabra de Dios y solamente sale cosa venenosa, pero no les hace daño a la persona que le dijo, sino a ellos mismos. Dice, cosa mortífera no les hará daño. Y también dice, y hablarán nuevas lenguas y echarán fuera demonios. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué te eres movido muchas veces tú que hablas, que profesas palabra que no viene de Dios y que dices tantas cosas? Es porque no tiene frutos y tienes que empezar a dar frutos. Tienes que empezar a que esta palabra palpee lo profundo de tu corazón, que penetre en lo profundo de tu corazón, que profundice lo profundo de tu corazón. Y es la única forma para que cuando tú abras tu boca salgan los frutos. Sabes que la palabra de Dios dice esto, dice aquello, así dice el Señor, así dice la palabra de Dios. Ahora no te vuelvas mediáticamente un profeta que dice, así dice el Señor, como dice el Señor. No, sencillamente a algunos les dio el don de profetizar, a otros les dio el don de interpretar la palabra de Dios, pero sencillamente tienes que entender que tú eres también un predicador, tú también eres un hombre que enseña y es enseñado por Dios para poder enseñar a otros. Por eso te digo sencillamente, tienes que aprender a buscar esos frutos. Estos frutos no van a salir porque el pastor te enseñó un mensaje durante la semana, lunes, miércoles, sábado, domingo, y ya dijiste, ya tengo frutos para la semana. Sí, tiene frutos, pero si no quedó esos frutos bien aceitados, bien profundos dentro de ti, van a salirse y lo único que va a salir de ti es sencillamente el lado que no tienes frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Pero si no tienes frutos, lo único que va a salir es lo que tienes de ti. Por eso es importante, dice, hablarán nuevas lenguas y en mi nombre echarán fuera demonios. Hay gente que se mueve porque no medita esta palabra, se mueven espíritus que sencillamente vienen a hablarles y dile esto a tu hermano, háblale así a tu hermano, contéstale así a tu hermano, haz estas bromas a tu hermano, y sencillamente todo el tiempo estás así de esa manera porque no has metido frutos dentro de ti, no has profundizado esos frutos, y tienes que aprender que esos frutos profundicen dentro de ti. Es la única manera. Hablas así a tu hermana, le hablas de esta manera a tu hermana. ¿Y sabes por qué se debe esto? Porque no estás metiendo los frutos, no estás profundizando los frutos dentro de ti. Esa palabra quedó impregnada en mi corazón desde cuando era un niño, de cuánto es importante guardar frutos, porque por los frutos Él me va a conocer, por los frutos Él te va a conocer. No hay de otra. Es la única manera, porque por eso la gente te conoce, por los frutos. El mundo te habla de muchas maneras, te dice, eres bruto, eres tonto, no sirves, pero Dios te dice, sí me sirve. Él le echará frutos, Él es útil. Eso te dice Dios. Por eso es importante, tú quieres ser un predicador, tú quieres enseñar, pero tienes que primero empalparte, meterte esos frutos dentro de ti, en lo profundo. Es la única manera para echar frutos. No, ahora no eches frutos en otros, porque va a producir frutos, sí, porque la palabra produce, va a producir frutos en otros, pero Dios dice primero, produce frutos en ti, empápate, produce, métete frutos dentro de ti, en ti, en lo profundo, para que salga la palabra de Dios por tu boca. Por eso, insiste en las cosas de Dios.